Les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola o segunda carta a los Corintios en su capítulo 10. Vamos a continuar la lectura del capítulo 10 desde el versículo 7 en adelante, hasta el versículo 13. Por tanto, la lectura será 2 Corintios capítulo 10, versículos 7 al 13. Espero que todos hayan encontrado este pasaje y podamos leer juntos entonces la palabra de nuestro Dios, que dice así: Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Amén. Tome asiento, hermano. El título del sermón del día de hoy es La necesidad de la dura reprensión. Como es de costumbre, antes de pasar la predicación, recordamos nuestras actividades. Los días miércoles, amados, tenemos culto de oración al cual están todos cordialmente invitados. Miércoles a las 8 de la tarde. Asimismo, el día viernes tenemos estudio, pero particularmente este viernes será suspendido este estudio porque viajaremos al sur. Hay una conferencia en Temuco, por tanto este viernes de manera particular suspenderemos este estudio. Y obviamente el día del Señor, el día domingo, guardándolo desde las 11 de la mañana, terminando en la tarde entonces con nuestro culto evangelístico a las 7 de la tarde. Amén. Dicho eso, hermanos, vamos entonces a la predicación del día de hoy. Yo creo, sin lugar a dudas, que al momento de leer este texto muchas dudas quedan por la dificultad del lenguaje. Entender las palabras del apóstol, cierto, a priori o de alguna manera en una lectura simple va a ser muy complejo. Así que hoy día haré el esfuerzo de poder interpretar, cierto, las palabras del apóstol Pablo y obviamente tratar de dar a entender por qué el apóstol Pablo efectivamente está hablando de una necesidad que él tiene, en este caso, ¿no?, de ir a confrontar, de ir de alguna manera, a callar, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decir someter? ¿Por qué no decir disciplinar a un grupo de personas que en la iglesia de los Corintios estaba aún en rebeldía, estaba de alguna manera levantándose contra el apóstol Pablo, etc. ¿Ya? Esto es sumamente importante entender porque dada la dificultad de las palabras del apóstol Pablo, puede que se tienda a malinterpretar. Ahora bien, como ya hemos visto entonces, la lectura del día de hoy se enmarca en el capítulo 10. En el capítulo 10 el apóstol Pablo está haciendo una defensa de su apostolado, está preparando a los corintios para una visita futura, pero no quiere dejar de abordar un problema en particular, el cual es que dentro, como hemos dicho, de la iglesia hay hermanos que se han levantado contra él. Hay hermanos, hay un grupo de personas, que no sabemos si son hermanos, pero hay un grupo de personas que todavía no aceptan al apóstol Pablo. Sabemos ya, por lo que hemos visto anteriormente, que sí la iglesia como un cuerpo en general, sí ha abrazado al apóstol Pablo. Las autoridades quizás de la iglesia ya lo habían abrazado, pero dentro de la iglesia todavía había personas que no lo querían
aceptar. Ahora bien, vamos al texto para poder comprender lo que el apóstol Pablo dice. Versículo 7 dice lo siguiente: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Fíjese que las primeras palabras que dice el apóstol Pablo son difíciles de comprender inmediatamente, porque nosotros no sabemos el tenor, o sea, no sabemos la forma en que lo dijo. Según el contexto en general vamos a entender el tenor, pero la forma, no sabemos si lo que quiere decir el apóstol es una acusación, diciéndole, ustedes miran las cosas superficialmente. No sabemos si lo está diciendo de esa manera, o si lo está diciendo solamente haciendo alusión a una característica de ellos, que no es mala en sí misma. Decirles, ustedes miran las cosas de afuera, diciéndose, ustedes se dan cuenta de las cosas. No sabemos la forma en que el apóstol Pablo lo dice, pero sí sabemos el tenor en que lo dijo. ¿Cómo sabemos el tenor? Bueno, lo sabemos por el contexto en general, porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es una confrontación a los corintios. Por tanto, independiente si es que se lo ha dicho en reto o si lo ha dicho como una característica, sí se lo ha dicho de una manera confrontacional. ¿Para qué? Para, de alguna manera, exhortarles con las palabras que siguen, ¿no? Para que ellos se den cuenta de algo. Él sigue diciendo ahora, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que piense usted mismo, que el que es de Cristo, ¿cierto? Que como Él es de Cristo, nosotros también somos de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo lo está confrontando y le está diciendo, miren, ustedes, ya sea si se lo dice en forma de reto, ustedes ven las cosas superficialmente, o ustedes en general ven las cosas y se dan cuenta, tienen que darse cuenta de algo, por Dios. Si ustedes pueden ver en sí mismos que ustedes son cristianos, si ustedes pueden darse cuenta de que ustedes están en la fe, si ustedes tienen la capacidad, el discernimiento para darse cuenta de que ustedes están en la fe, obviamente tienen que darse cuenta de que también yo estoy en la fe, o yo y mis colaboradores, pero particularmente el apóstol Pablo, que habla en general, está haciendo referencia a él. Yo también soy de Cristo. ¿Cuál era el problema ahí? Que estos hombres no reconocían al apóstol Pablo ni como un apóstol, e incluso podríamos pensar que ni siquiera como creyente podrían aceptarlo. Las acusaciones al apóstol Pablo iban de todo. Lo acusaban de un falso, ¿cierto? De que era un mentiroso, de que andaba en la carne. Esto lo vimos la semana pasada. La acusación de él que era un carnal. Y él, en este mismo tenor, le está diciendo, ustedes si tienen discernimiento para saber que ustedes son cristianos, deben darse cuenta que yo también soy cristiano. Ahora, podríamos pensar algo respecto a esto. ¿Cómo usted se da cuenta de que usted es un verdadero cristiano? Si el apóstol Pablo estuviera escribiendo esta carta a la iglesia de acá, y usted la lee, ¿cómo usted se da cuenta de que usted es un verdadero creyente? ¿Cuál es el parámetro? Esto es algo muy, pero muy relevante en la iglesia del día de hoy, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en las iglesias está lleno de gente inconversa. Es una cantidad impresionante de gente que va a las iglesias que ni siquiera son creyentes. Y el problema no es tanto que vayan personas no creyentes a las iglesias. El problema es que ellos no saben que no son creyentes. Esto es algo que usted tiene que evaluar en su corazón. Tiene que, de alguna manera, meditarlo. ¿Seré yo creyente? También el apóstol Pablo, ¿cierto? En algún momento dice, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Es un llamado para los creyentes. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros podríamos definir, ¿cierto? Hay un folleto que se reparte por ahí del pastor Peter Master, ¿cierto? Las 7 señales inequívocas de un verdadero creyente. No vamos a hacer una exposición de ese libro ahora, pero sin lugar a dudas son elementos, podríamos decir, parámetros importantes para poder nosotros determinarlo. Ahora, si quisiéramos hacer algo un poquito más general, lo que nosotros primeramente tendríamos que ver es, bueno, yo realmente sé lo que es el Evangelio. ¿He sentido convicción de mi pecado? ¿He abrazado la cruz? ¿Esa fe que yo profeso la muestro por medio de mi obediencia? Son cosas básicas de la fe.
El apóstol Pablo quizás, hablándole a ellos quizás empiezan a meditar. Sí, puede que yo sea verdaderamente creyente. Ahora, la obediencia, ¿no? No es una obediencia al aire, es una obediencia a su palabra. Nosotros ahí tenemos un parámetro por excelencia, la palabra. Nosotros tenemos que meditar profundamente si es que realmente obedecemos la palabra. Juan 14, 23, el Señor Jesucristo dice que el que me ama guarda mi palabra. La evidencia de un creyente es que vive en su palabra, se esfuerza en obedecerla. Obviamente sabemos, hermanos, que vamos a fallar continuamente, esto es una realidad. Pero nos esforzamos en andar en sus preceptos, andar en su palabra. Estas son las evidencias de un creyente. Ahora, ¿cómo yo podría, entonces, como un Corinto, que quizás estoy desestimando al apóstol Pablo, saber si es que el apóstol Pablo realmente es un verdadero creyente? Haciendo lo mismo, viendo en él sus obras. Yo lo he acusado de andar en la carne, pero tengo que ser objetivo en esto, hermanos. ¿Realmente el apóstol Pablo es un hombre que ha andado en la carne? El apóstol Pablo es un hombre que anda con bandera propia. El apóstol Pablo es una persona que anda vendiendo humo, podríamos decir. O es una persona que ha vivido por y para el Evangelio y es un hombre que obedece a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. El primer llamado que hace el apóstol Pablo es esto. Ustedes tienen la necesidad, podríamos decir, la obligación de discernir. Es tan triste, hermanos, hoy día, esta situación que vivimos en las iglesias, que no solamente en las iglesias hay personas inconversas, esas personas inconversas siguen inconversos en los púlpitos. Esa es la realidad que vivimos el día de hoy. ¿Por qué? Porque los mensajes no son bíblicos. Ellos tienen sus propias religiones, profesan sus propias cosas. Se centran en el hombre, esto ya lo hemos hablado un montón de veces. Pero lamentablemente, hermanos, es la realidad que nosotros vivimos. Ahora que nosotros nos acercamos a la palabra, quizás tenemos que aprovechar estas instancias para nosotros mismos meditar. En primer lugar, en nuestros corazones. Meditar en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros realmente medimos nuestra fe? ¿Cómo entonces ahora yo miro a los que están delante mío, particularmente las autoridades en las iglesias, y si estos también se miden en la fe? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está poniendo esto como precedente justamente para hablar de su autoridad. Si es que los corintios realmente entonces, por medio de meditar estas cosas, reconocen que el apóstol Pablo es un enviado de Dios, no les queda otra que obedecerlo. No les queda otra que aceptarlo como hermano, obviamente, y también aceptarlo como apóstol. No les queda otra. El apóstol Pablo, por tanto, está tratando de hacerlo razonar. Pero sigue diciendo, versículo 8, porque aunque me glorío algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ya ha dicho, reconózcanme como un verdadero enviado de Dios. Esto es lo que está diciendo. Pero no solamente esto. Yo no solamente soy un enviado de Dios, sino que tengo autoridad dada por Dios. Tengo una autoridad apostólica. Y ojo, el apóstol Pablo entonces empieza a hacer un análisis, empieza a decir, bueno, yo tengo autoridad dada por Dios, y ciertamente esa autoridad dada por Dios es una autoridad dada para edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios entonces construye su iglesia, pone los fundamentos de su iglesia, pone autoridades dentro de la iglesia, ¿cierto? Esto lo sabemos. Las autoridades puestas por la iglesia están ahí no para destruir el cuerpo de Cristo, sino que están para edificar el cuerpo de Cristo. Y ojo, hermanos, que lo que vamos a seguir viendo es que para edificar el cuerpo de Cristo, muchas veces esas autoridades tienen que ponerse en una posición en particular más dura. Recordamos que en la introducción, en la semana pasada, hablando del capítulo 10, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar, él les hace entender y les da a entender que el general, como siendo autoridad de la iglesia, apóstol Pablo, ¿no? Él igual anda de una manera humilde, anda de manera suave con ellos. Pero también les dice ahí, ojo, espérense, porque si es necesario que yo sea duro, lo voy a hacer. Si es necesario que yo me ponga de alguna manera intransigente y poner mi autoridad sobre ustedes, los que se están revelando,
es necesario que yo lo haga. Es lo mismo que hoy día, ahora el apóstol Pablo está volviendo a mencionar. Él dice que no se va a avergonzar de utilizar esa autoridad dada por Dios. La forma en que él lo dice es, no me avergonzaré, pero esto quiere decir, de alguna manera, no me voy a reprimir, ni tampoco me voy a, de alguna manera, sentir mal por tener que utilizar la autoridad puesta por Dios. Ha puesto como precedente, entonces, ¿cierto?, el hecho de que él es enviado a Dios, que es apóstol de Jesucristo y que tiene autoridad, entonces, para ejercerla. El apóstol Pablo, entonces, está diciendo, ojo, yo no tengo problema en usar esta autoridad. Obviamente, tiene que entender también aquel que está bajo el gobierno del apóstol Pablo, que, como él lo ha dicho, la autoridad dada por Dios es para edificar, ¿cierto? No para destruir. Y esto, tácitamente, podríamos decir, llama a todo aquel que está bajo su autoridad a confiar en él. Cuando alguien se acerca a la Escritura para ver esto, tiene que entender, particularmente los corintios en primera instancia, se acercaban a ver esto y tendrían que comprender que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, yo tengo autoridad dada por Cristo, pero lo voy a hacer para edificar. Si ellos confían, por tanto, en el apóstol Pablo como una autoridad dada por Dios, y que obviamente él va a usar esa autoridad para edificar, ellos tienen entonces que confiar en él. Lo decimos, hermanos, porque efectivamente lo que sucede muchas veces es que cuando una autoridad eclesiástica de alguna manera pone el poder dado por Dios por encima, de alguna manera marca territorio, la respuesta de las personas no es siempre la misma. Siempre se tiende a malinterpretar esto. Se tiende de alguna manera a despreciar la autoridad puesta, ¿no? Pero es necesaria. El apóstol Pablo les dice y les da a entender que él básicamente va a hacerlo siempre con la intención de edificar a la iglesia, no de destruirla. Por tanto, si usted está en la posición, porque hoy día no tenemos apóstoles, obviamente, esto es una realidad, pero sí hay autoridades dentro de la iglesia, hay pastores y diáconos. Y si en alguna ocasión es necesario que un pastor, en este caso, se ponga duro, ¿no? Usted tiene que preguntarse cómo yo responderé a esto. El apóstol Pablo más adelante va a empezar a hablar de cómo efectivamente existen personas dentro de la iglesia. Pero quiero empezar a que empiece a meditar usted mismo. ¿Cómo responderá usted cuando sea necesario que haya una reprensión más dura hacia usted? ¿Se pondrá, cierto, en esa posición humilde de recepción, de confianza en las autoridades de la iglesia? ¿O se herirá? ¿Se enojará? Si nosotros vemos qué es lo que más abunda en la iglesia hoy día, personas que al momento en que una autoridad de la iglesia pone, cierto, una exhortación, una amonestación más dura, no encontramos que lo general la gente diga, oh, mira, qué preocupado el pastor de mí y que lo meditaré. Eso no es lo que sucede generalmente. Lo que sucede es todo lo contrario. El pastor es un abusador, es un dictador, ¿cierto? Me enojo, me voy a buscar algo donde no me digan nada. Hermanos, está lleno, o sea, las iglesias donde no se les dice nada a la gente están repletas. Yo recuerdo todavía hace mucho tiempo una persona que me decía, no, a mí me gusta ir a esas iglesias grandes porque ahí nadie me molesta, nadie me dice nada. Es triste, por favor. Porque si nosotros nos miramos y somos objetivos con nosotros mismos, nosotros necesitamos que nos digan las cosas. Porque no nos cuesta mucho darnos cuenta de lo mal que muchas veces estamos. Es necesario que seamos reprendidos, corregidos. ¿Amén? Ahora bien, el apóstol Pablo entonces, en esta defensa, sigue diciéndole en el versículo 9 y 10. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra es menospreciable. El apóstol Pablo entonces está advirtiendo a los corintios, en el versículo anterior,
que cuando Él vaya entonces va a ser duro. Y efectivamente lo dice, háganme caso ahora. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes piensen que yo solamente escribo, que son parte de las acusaciones que podemos entender que el apóstol había recibido. Acusaciones de que él, en general, era una persona débil, una persona de presencia corporal débil, en otras palabras, una persona quieta, ¿no? Que no se nota mucho, y de palabra menospreciable, una palabra que no se aprecia, que una palabra que no se toma en cuenta. Eso es una palabra menospreciable. Hermanos, cuando nosotros vemos una persona de esta manera, el problema no es de la persona, el problema es de quién la juzga. Me voy a explicar respecto a esto. El apóstol Pablo, como apóstol, el hombre grande, ¿no? Un apóstol, el apóstol Pablo, se presenta delante de los corintios como una persona de carácter apacible, una persona que no mete mucha bulla, una persona que tiene un tono de voz bajo, una persona que habla de manera amable. ¿Será entonces que esa persona, como tiene ese carácter, ¿no? Humilde, como él mismo se ha expresado, es una persona que haya que pisotear? ¿Significará que esa persona, como no es una persona que vaya a gritar, ni mucho menos, me está haciendo una invitación a que yo abuse de ella? La respuesta es no, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que sucede? Yo me doy cuenta de esto en el trabajo. Fíjense que con los años uno se da cuenta, no solamente en el trabajo, también en la iglesia, en todo orden de cosas, que a la gente le gusta que anden con un látigo detrás de ella. La gente, cuando ve a alguien que está en la autoridad de ellos, con un carácter apacible, callada, sosegada, tranquila, templada, en vez de tomar eso para respetarlo y para decir, wow, qué bueno tengo, trata constantemente de abusar de ello. Pasa en todos lados. Aún tú tienes un trabajador, llega tarde un día y tú lo invitas, llega, por favor, llega más temprano. Al otro día llega tarde igual, y así después no me van a retar. Pero si tienen a alguien afuera que le grita, le dice, oye, tú, al otro día llega tempranito, así son. En las iglesias pasa lo mismo. Ven autoridades de la iglesia, ¿cierto?, donde lo invitan con corazón así como exhortándolo en amor, con paciencia, cambie esto. Abusan. Pero cuando ven a alguien adelante como un dictador, básicamente ahí andan todos ordenaditos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pensemos en esto. ¿De dónde está el problema? ¿Está el problema en la autoridad o en los que están debajo de la autoridad ahí? La respuesta es en los que están abajo. El problema no es de la autoridad en sí misma. Es más, hablando cristianamente, la forma en que el apóstol Pablo se presenta es la forma de un siervo. Pero el siervo que es mandado por Dios para gobernar sigue siendo siervo. Y es que la iglesia es la que debe mirarlo y respetarlo. Los corintios, en vez de respetarlo, lo que hacían era menospreciarlo. Ellos decían, él no tiene el carácter, él no tiene la forma, no tiene la pachorra, podríamos decir, para liderarnos. De hecho, es una persona de presencia débil. Es una persona de palabra menospreciable. No es alguien a quien yo debería seguir. Esto es triste y lamentable, hermano. Esto es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque abundan personas, y aquí tiene que ser muy cuidadoso usted, de no pensar usted de esa manera. Abundan personas que ven autoridades que las consideran débiles y quieren abusar de ellas. Y es más, lo que quieren hacer es tomar sus posiciones, tomar sus lugares. Ahora, cuando esa autoridad que es sosegada, ¿cierto?, que es tranquila, humilde, pisa fuerte, ¿cierto?, pone su mano y es pesada y le dice hasta aquí, ¿cómo tiende a reaccionar esa persona? Esa persona, la misma que constantemente ataca, tiende a reaccionar en su propia carnalidad
sintiéndose herida, ¿cierto? Después empieza a murmurar, se enoja, se va, empieza a conspirar con otro. Esto, hermanos, no puede estar en el pueblo cristiano. No puede existir. Usted no debe, o sea, si Dios ha puesto autoridades dentro de la iglesia, deben ser respetadas independientes y si tiene el carácter humilde, hermanos. Usted debe mirarlos como una autoridad puesta por Dios. Y obviamente, cuando alguien decide ser parte de una iglesia, particularmente local, lo que está haciendo es una declaración clara de que confía en esas autoridades. Cuando usted viene a este lugar, usted nos conoce en este caso en particular. Ustedes saben quiénes somos, nos dicen, saben que ya conozco al pastor, conozco al diácono, ya conozco a los miembros, quiero ser parte de esto. Y por tanto, cuando usted dice quiere ser parte de esto, lo que ha dicho es, entonces yo confío en las autoridades de la iglesia. Entonces cuando en un momento que usted vea que su pastor o el diácono en un momento le va a llamar la atención, usted no puede decir, no, ahora me cambiaron al pastor porque básicamente ahora ya no es la forma humilde, sino que ahora me ha retado, me ha hecho una exhortación muy dura. Usted tiene que aceptarla, hermanos. Tiene que meditarla. Si usted ha confiado en las autoridades puestas por Dios, ¿para qué? Para que corrija. Porque esa es la verdad de las cosas. Nosotros necesitamos ser corregidos constantemente. Usted por sí, obviamente, nunca se va a dar cuenta de sus propios errores. Yo tampoco me voy a dar cuenta de mis errores. Es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros constantemente vamos a seguir y vamos a pensar, oye, yo estoy haciendo todo perfecto, pero estoy equivocándome garrafalmente hasta que alguien me diga, no, está mal. Esa función en los hombres generalmente la cumple la mujer, ¿cierto? Nosotros como hombres, y la mujer, no. Y ahí nosotros vamos enderezando. Ahora, eclesiásticamente, están las autoridades de la iglesia, e incluso, ¿por qué no decirlo? Muchas veces están sus propios hermanos. Los hermanos también, muchas veces saben de realidades a las cuales los va a exhortar. Escúchenlos. Nosotros necesitamos oírnos y no espantarnos cuando veamos una exhortación madura. Es necesaria la exhortación dura. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de un tipo de persona. Fíjense lo que dice, sigue diciendo el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona. Esto es una advertencia directa, digamos al aire, pero directa. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Como hemos dicho, el apóstol Pablo ahora, sabiendo que dentro de los corintios había personas que se rebelaban contra él hace una exhortación y cada persona que va a oír estas palabras va a decir, parece que me está hablando a mí. Es una advertencia. El apóstol Pablo está advirtiendo, cuando yo llegue allá de manera en presencia corporal, las cosas no serán iguales. Vamos a hablar de la manera que no te gusta hablar. No es suficiente entonces que yo escriba de manera dura. Ahora yo voy a hablar de una manera dura, face to face, cara a cara. Hermanos, el apóstol Pablo tenía la autoridad dada por Dios para ir y, por ejemplo, establecer un proceso de disciplina, ¿por qué no? Iba a confrontarlos, iba a poner la autoridad apostólica delante de las personas y las iba a confrontar tanto con la palabra, ¿cierto? Y, ¿por qué no? Si es que ellos no se sometían, a disciplinarlos. Estas personas tenían que estar muy atentas a cómo iban a seguir actuando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que como su puesto es para edificar a la iglesia se edifica ¿cuándo? Cuando la iglesia está unida en un espíritu, ¿cierto? Cuando la iglesia camina junta, cuando la iglesia de alguna manera se ayuda, hay una comunión. Pero cuando uno de sus participantes empieza con su propia agenda a remar para otro lado, esa persona empieza a dividir. A tal persona, dice el apóstol Pablo, yo lo voy a llamar a terreno. Y eso no le va a gustar. Eso lo va a indignar. Hermanos, nosotros hemos sido testigos de esto y es necesario. Es necesario que esto suceda. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay personas que no están en el mismo espíritu. Y yo espero que usted no sea de esas personas.
Yo espero que usted sea de esas personas que están en el Espíritu de Cristo, en el mismo Espíritu de la Iglesia, que reme para el mismo lugar, que digamos que tenga el mismo corazón, que esté en la unidad de la fe. El apóstol Pablo dice entonces en el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es un sarcasmo. Es difícil comprender a simple vista, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es un sarcasmo, ahí haciendo referencia a estos hombres. Parafraseando, es como decir, porque nosotros no nos vamos a atrever, no nos vamos a tratar de igualar con estos hombres de la calidad tan superior espiritualmente. Nosotros no nos atrevemos ni siquiera a igualarnos con ellos, no. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, yo, de manera jactancia, de manera sarcástica, no se nos va a pasar por la cabeza siquiera llegar a la estatura de estas personas súper espirituales, las cuales son descritas como súper apóstoles por él mismo después. Vemos que hay personas en las iglesias que realmente se sienten superiores. Se sienten personas que están por encima, ¿no?, de los demás. En conocimiento, quizás. ¿Por qué no? En virtudes evangélicas. En piedad, en santidad. ¿Y qué hacen estas personas que de alguna manera son tan espirituales? El apóstol Pablo dice, yo ni me atrevería a compararme con ellas. ¿Pero qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Pero dice, pero ellos mismos se miden a sí mismos. Ellos se miden bajo sus propias reglas, bajo su propia vara. Ellos se comparan consigo mismos. Ellos no son juiciosos. Estas personas han perdido el juicio. Personas que, de alguna manera, se sienten superiores a las demás, ¿cierto? Estas son las personas que realmente se levantan en las iglesias. Personas que son inexhortables. Personas que son, podríamos decir, alérgicas a la reprensión. Personas que no están dispuestas a ser reprendidas. El punto es que, hermanos, lo que usted tiene que pensar y lo que nosotros tenemos que hoy día meditar es que no vaya a ser usted. No vaya a ser usted que se sienta a sí mismo tan profundamente espiritual que nadie debería exhortarlo. Que nadie debería llamarle la atención. ¿Por qué? Porque usted, como es tan espiritual, usted no debería ser nunca llamado a la atención, ¿cierto? No vaya a ser usted. El apóstol Pablo está haciendo esta radiografía a la iglesia de los Corintios, pero es algo que pasa hasta el día de hoy, hermanos. Hoy día está lleno de estas personas. Y como dice el apóstol Pablo, estas personas, la verdad de las cosas es que son personas que no son juiciosas. Tienen un juicio incorrecto. No entienden. No captan, ¿cierto? No comprenden la verdad de las cosas. Tienen una visión de la realidad totalmente desconfigurada. Miran a los demás, ¿cierto?, por debajo del hombro, porque saben menos. Ojo que esto es algo muy característico de las iglesias reformadas. Iglesias, ¿cierto?, donde se empieza a conocer mucho de doctrina y obviamente te sube el pecho. Hay un fenómeno con los nuevos calvinistas, no sé si ustedes lo han oído, ¿no? Hay un término, no recuerdo bien el término, pero era algo así como a los calvinistas nuevos hay que meterlos en una jaula. ¿Por qué? Porque claro, abrazan las doctrinas de la gracia y ahí sin amor van a tirar inmediatamente el camión encima y lo que hacen es herir, destruir, todo. ¿Por qué? Porque claro, tienen un celo de la doctrina, pero lo que hacen básicamente es destruir en vez de exhortar. Uno pasa una línea, así, abraza la doctrina de la gracia y después baja, ya como que aterriza. Por eso en ese tiempo en el que estáis muy arriba, a lo mejor que estés en una jaula y no hables con nadie. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es destruir. Pasamos por esas cosas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Usted puede saber muchas más cosas que los demás, pero no quiere decir que usted es superior a los demás, ¿cierto? Usted puede llevar muchos años más en la fe, pero eso no quiere decir que usted es superior a los demás.
Usted puede haber triunfado en 1000 batallas, pero eso no quiere decir que sea superior a los demás. Usted podría haber dejado un vicio, el Señor lo rescató de un vicio tremendo, de un pecado terrible, pero eso no lo hace superior a los demás. De hecho, el otro día escuchaba a Paul Washer y decía, no existen grandes hombres. Es una realidad. No hay grandes hombres en las iglesias. No, es que está el pastor, el apóstol, no sé qué. No existen grandes hombres. Y es más, nunca lo existieron. Pero ¿cómo Moisés? No, tampoco. Y ni David, ni el apóstol Pablo, nunca existieron grandes hombres. No existen grandes hombres, y nunca lo sabrán. Siempre van a haber hombres débiles, pecadores y malvados usados por un Dios poderoso. Nada más que eso. Todos estamos en la misma línea en ese sentido. Por tanto, nosotros no tenemos mérito, no tenemos argumentos para ponernos sobre los demás. Y no tenemos argumentos para decir estamos de manera perfecta y somos inexhortables. Nunca, hermanos. Nunca. Por tanto, si es que usted ve una reprensión dura en algún momento, que obviamente la reprensión dura va a venir después de una reprensión suave, si llega un momento de una reprensión dura es porque usted se ha enorgullecido de una manera terrible. Porque esta es la línea, ¿no? Generalmente lo que viene desde una autoridad pastoral es una invitación cordial a corregir algo, una exhortación suave. Pero si usted persiste en esto, quizás va a ir graduándose en dureza, quizás va a ser de una manera más fría, podríamos decir. Pero después quizás va a ser dura. Cuando llega a esa dureza, hermanos, es porque usted ya viene un camino de recorrido donde se ha endurecido usted, donde su corazón se ha enorgullecido. Hermanos, y ojo, porque si hay algo perverso y está dispuesto a poner una coraza, es su corazón. A ese no le gusta que usted le digan nada. ¿Cierto? Nos enojamos cuando nos corrigen. Pero eso es parte de nuestra condición. Ahora, el apóstol Pablo dice, y termina diciendo el versículo 13, por el contrario, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Se compara con ellos. Esos que se miden a sí mismos, ¿cierto? Y se comparan a sí mismos, consigo mismos, y se creen los súper espirituales, y se exaltan. Él dice, nosotros no lo vamos a hacer. Cuando nosotros vayamos hacia ustedes, nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacen esas personas que están entre ustedes. Pero sí nos vamos a gloriar bajo una medida, él dice. Hay una medida en la cual yo me puedo gloriar. Y es la medida que Dios me ha dado, ¿cierto? Según Cristo. ¿Cuál es la medida que ha recibido el apóstol Pablo? ¿Cuál es, de alguna manera, la posición que ha recibido el apóstol Pablo para, de alguna manera, gloriarse? Su apostolado. Si usted se fija, lo que está haciendo en el capítulo 10 el apóstol Pablo es defender su apostolado. Y él dice entonces, yo me gloriaré para decir, yo usaré de esta posición. No aludiré a que yo básicamente he sido perseguido, no voy a poner que yo he sido, se me apareció el Señor Jesucristo a mí de verdad. No, yo no voy a aludir a esas cosas, no me voy a gloriar en esas. Yo me voy a gloriar solamente en la posición que el Señor Jesucristo me dio. Y yo me voy a parar delante de estas personas, ¿cierto? Como apóstol de Jesucristo, y obviamente voy a poner mi autoridad sobre ellos. Y no tengo un problema en hacerlo porque es necesario. Ahora, pongámonos en la posición de los corintios, nosotros. Nosotros somos los corintios. Recibimos esta carta del apóstol Pablo. ¿Cómo la tomaremos? ¿Qué diremos? ¿Cómo recibiremos al apóstol Pablo? ¿Será el apóstol Pablo un hombre entonces jactancioso? ¿Un hombre orgulloso? ¿Tendrá el apóstol Pablo su propia consigna, ¿no? su propia agenda? ¿Será que el apóstol Pablo está aquí para defender solamente su nombre porque él quiere ser el apóstol de los apóstoles? La respuesta es no, hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo está actuando de una manera bien dura? Porque eso es lo que está haciendo. El apóstol Pablo está siendo bien duro aquí. Yo creo que está de acuerdo conmigo en eso.
El apóstol Pablo está siendo bien duro. ¿Pero por qué lo está haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que gatilla esa necesidad? ¿O qué gatilla el hecho de que el apóstol Pablo sea duro al hablarle a la iglesia? Algo que desaparece en los púlpitos, ¿cierto? Hoy día una iglesia que te habla así duro, no me dieron palabra de vida, ¿cierto? No sentí fuego ni nada por el estilo. De hecho, yo no voy a la iglesia para que me reten. ¿Has escuchado eso? Bueno, el apóstol Pablo dice, sí es necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo está preocupado de la salud de la iglesia. El apóstol Pablo está preocupado de la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo está preocupado entonces de la continuidad de la iglesia. El apóstol Pablo está preocupado de la comunión de la iglesia. Y esa, hermanos, se sostiene, se cuida, siempre y cuando todos nosotros actuemos en un espíritu. Y cuando entonces se levanta el orgulloso dentro de la iglesia y empieza a conspirar, a murmurar, a sentirse superior, lo que va a hacer es destruir la iglesia. Por eso, hermanos, no sea que sea usted. Nos hemos llevado tremendas y terribles sorpresas con esto. ¿Por qué? Porque no hemos podido acallar el corazón. Tengamos mucho cuidado que no sea usted. No seré yo, decían los apóstoles, ¿cierto?, en la última cena. No, yo espero que no sea usted. No sea usted que ahí en su corazón se acumule, ¿cierto?, esta posición de santidad y superioridad y se creen inexhortables. No, hermanos. A veces es necesario que las autoridades de la iglesia pongan mano dura. Y no estamos hablando de mano dura y básicamente crucificar a alguien, no. De una exhortación fuerte, de una palabra que los confronte, de una palabra que los incomode. Cuando entonces, finalmente para concluir, cuando usted vea de parte de las autoridades de la iglesia una exhortación que a usted derechamente lo incomode, recíbalo como de parte de Dios. Si usted ha decidido caminar juntos con nosotros y desde este púlpito, de cualquier lado, ha venido una palabra que a usted no le gustó, recíbalo como parte de Dios y medite en su corazón. Si no es su propio corazón el que no le gusta que le digan las cosas. Porque yo les puedo asegurar algo, es una cosa, no desde aquí. Y no estoy hablando como político, como hacen los demás, no. Pero en general, lo que van a hacer las autoridades de la iglesia es justamente apelar y buscar lo que el apóstol Pablo busca. Unidad, comunión y salud de la iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Rey, Señor, damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el testimonio del apóstol Pablo y por la sabiduría de sus palabras, para poder mirarlas también y mirarnos nosotros en ellas en un espejo. Ayúdenos, Señor, a callar a nuestro orgullo, a poder, Señor, buscar, promover, Señor, y asegurar la unidad de nuestra iglesia. Ayúdenos, Señor, a caminar juntos como un ejército de la mano en la carrera de la fe. Damos gracias por su palabra en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén.